Para empezar esta evidencia, enlistaré y describiré brevemente sucesos de las últimas décadas, del bloque socialista hasta la actualidad en la llamada era digital. De ahí definiré unos conceptos que se me solicitan y para finalizar contestaré una serie de preguntas. La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, la gran llamada URSS. La caída de la URSS. En 1991 se desmoronó la Unión Soviética y marcó el fin de una época. En cuestión de meses, la otra superpotencia se disolvió sin que nadie supiese preverlo. El Wi-Fi. El Wi-Fi se inventó y lanzó por primera vez para consumidores en 1997, cuando se creó un comité llamado 802.11, lo cual condujo a la creación del IEEE 802.11, el cual refiere a un conjunto de estándares que definen la comunicación para redes del área local inalámbricas, RAN, por las siglas que lleva en inglés. Después de esto, estableció una especificación básica para que permitiera la transferencia de datos y en 1999 se introdujo para un uso doméstico. Los ataques terroristas hacia las Torres Gemelas. Los hechos tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center de Nueva York. Fueron perpetrados por la organización terrorista Al-Qaeda y causaron más de 3.000 muertos y unos 6.000 heridos. Los hechos comenzaron durante la mañana del martes 11 de septiembre, cuando 19 terroristas armados, simplemente con navajas y algún aerosol, secuestraron 4 aviones Boeing comerciales con pasajeros. Los secuestradores tomaron el control de los aviones. El primero se empotró contra una de las Torres Gemelas, norte, formando una gran bola de fuego, y el segundo impactó contra la otra torre, sur. El tercer avión se estrelló contra el Pentágono y el último cayó afuera de Pensilvania después de que los pasajeros quisieran recuperar el control sin éxito alguno al saber que los demás aviones se habían estrellado. Solo 4 minutos antes se había desplomado la torre sur, que había recibido el segundo impacto. Actualmente, en donde fueron las Torres Gemelas, se encuentra un memorando a las personas que perdieron la vida aquel día trágico. Globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. ¿Qué es el terrorismo? El terrorismo es una forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. La unipolaridad es la forma de ordenamiento mundial que se impuso al término de la época bipolar y la hegemonía. Es el dominio que ejerce una determinada potencia mundial que es capaz de organizar, articular y hacer cumplir las reglas generales del sistema político. Revolución digital. Fue el cambio de la tecnología mecánica, eléctrica y analógica a la tecnología digital, que ha tenido lugar desde 1980 y continúa hasta la actualidad. ¿Por qué surgió la globalización? La globalización, en primer término, fue por los procesos migratorios de la prehistoria. En segundo lugar, como consecuencia del descubrimiento, conquista y colonización del mundo. Y por último, por la revolución de los sistemas de transporte. ¿Por qué se dan los ataques terroristas? Bueno, los ataques terroristas, muchos se dicen que es por las motivaciones, las cuales son las políticas, las sociales o las religiosas. Se puede decir que fueron diseñados o se empezaron a hacer para enviar un mensaje a la audiencia más allá del pueblo, para que llegara al país, para que impactara al país. Y obviamente eso está fuera de la guerra internacionalmente como que reconocida. Esto se sitúa con cárcel. A veces sí agarran a los represarios, a veces tristemente no lo hacen. Los que más han tenido son Irak, Afganistán, India, Filipinas. Guerra Fría y unipolaridad, lo mismo.
La Guerra Fría fue un conflicto político, económico y social como consecuencia de la victoria. La unipolaridad es la referencia a una sola superpotencia polarizado del sistema internacional. Y pues para mí no, la verdad actualmente nosotros no vivimos en un mundo multipolar. Nuestras superpotencias, por así decirlo, es Estados Unidos y Rusia. Y de ahí siguen la Unión Europea, China y Japón. Entonces, las cuales son varias. Y la Guerra Fría fue solamente alguien de dos países y que solo hacía referencia a una victoria. Entonces, no, la unipolaridad y la Guerra Fría no son la misma cosa. ¿Es buena o malo la era digital actual? Bueno, la era digital tiene mucha influencia actualmente. Gracias a la era digital, los trabajos para mucha gente es ya más fácil. Por ejemplo, en lo que estamos viviendo ahorita, la pandemia del COVID-19, pues mucha gente tal vez se pudo haber quedado sin trabajo, pero gracias a las plataformas que existen, pues eso fue un beneficio para los estudiantes también, para todos. Entonces para mí la era digital es una muy buena evolución actualmente.